arriba bastante rápido esto, el protocolo RACH, que se puede ver de dos formas, ¿ya? Ocupando la jerga HiMAP, donde vamos a ir a evaluar el corazón, vena cava inferior, el abdomen, buscando líquido libre con el acrónimo, con la letra M por el protocolo FAST, ¿no es cierto? Vamos a hablar la aorta y finalmente el neumotórax, ¿ya? Buscando algún tipo de patología que esté produciendo obstrucción torácica. Ahora, yo generalmente no lo ocupo así, a mí me gusta ocupar la vena cava inferior y si veo que la vena cava inferior está colapsada, voy a sospechar que son shock de tipo no obstructivo, generalmente hipovolemia o algo distributivo y voy a ir a mirar abajo, ¿no es cierto? Que no haya líquido libre, que no sea un problema de la aorta, ese tipo de cosas. Si la vena cava inferior está pletórica, voy a sospechar que van a ser dos cosas, ¿ya? O es algo obstructivo o es cardiogénico, entonces me voy a tirar al tiro al corazón a buscar cosas ahí y finalmente neumotórax como alguna causa obstructiva del shock. Y entonces, como vimos, vamos a tener entonces el shock hipovolémico o distributivo, donde vamos a tener una vena cava inferior que va a ser colapsable, ¿ya? Un corazón que va a estar con una función sistólica sobreexigida, lo que se conoce como corazón hiperdinámico, un concepto que al final de la presentación vamos a ver que no es algo que deberíamos ocupar como tal, ¿ya? Y vamos a ver también en el pulmón que va a haber un patrón con líneas A, que es lo normal. El tratamiento aquí va a ser poner agua o con el fin de ir a mejorar el gasto cardíaco. Drogas vasoactivas también pueden ocuparse. Después vamos a tener el choque cardiogénico, donde vamos a tener una vena cava inferior que va a estar pletórica, ¿no es cierto?, sin variabilidad. La función sistólica del ventrículo izquierdo va a estar severamente disminuida. Y vamos a tener líneas B producto de la congestión de la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente. En este caso, dar agua va a ser deleterio, ¿no es cierto? Eso ya todos lo sabemos. Y vamos a tener que ocupar inótropos o incluso terapias de reperfusión según sea el caso. Y finalmente el choque obstructivo, donde vamos a tener una vena cava inferior que va a estar pletórica. Y aquí en el corazón vamos a ver distintas cosas. Podemos ver, por ejemplo, un signo de la D o cualquier otro sucedáneo de hipertensión pulmonar que nos podría hacer pensar, por ejemplo, en un TEP, dentro de otras cosas. Derrame pericárdico, que estaría en contexto de un paciente en shock, ¿no es cierto?, como taponamiento cardíaco o la presencia de neumotórax. En el pulmón habitualmente va a ser un patrón con líneas A, ¿ya? Y aquí el tratamiento puede ser volumen como para la resucitación inicial, pero en algunos casos puede ser deleterio. Y sí, aquí lo más importante y donde el RACH tiene la gran gracia de hacer el diagnóstico precoz es que tenemos que ir a desobstruir el paciente. Puede ser, por ejemplo, si un TEP trombolizando, si un taponamiento cardíaco haciendo un drenaje pericárdico, si es un neumotórax poniendo un tubo pleural, por ejemplo. Entonces, habiendo visto todo esto, uno dice, chuta, ¿el RACH será suficiente para el manejo de los pacientes? ¿Qué dice la evidencia de todo esto? Y si nos vamos primero, uno de los estudios más recientes, por así decirlo, el año 2004, vieron acá que lo que ya todos sabemos ahora en retrospectiva, que logra en un 80% de las veces encontrar la causa de forma rápida. Esto es súper importante, por ejemplo, si nos llega un paciente en shock y termina haciendo un taponamiento cardíaco que claramente va a ser un manejo completamente distinto a un shock séptico, por ejemplo. Entonces ahí vemos que, claro, sirve harto porque llegamos rápidamente a un diagnóstico y no perdemos esa ventana terapéutica antes que el paciente vaya empeorando, empeorando hasta que llegue a pararse. Pero aquí lo más importante viene cosas como esto, por ejemplo. Este es un metaanálisis del año 2019 donde tomaron 4 estudios, un globo de 357 pacientes, y fueron a ver cómo andaba el protocolo RACH en diagnosticar los distintos tipos de shock. Y encontraron varias cosas bien interesantes, ¿ya? Primero, que el RACH es muy exacto en el diagnóstico de shock obstructivo, pero es bastante malo para hacer el diagnóstico del shock de tipo mixto. A pesar de esto, tiene una alta especificidad en todos los tipos de shock y esto se demuestra que si uno encuentra los hallazgos nos va a dar información clave para hacer el diagnóstico del shock, ¿ya? Menos en el shock de tipo mixto, que ahí es más difícil porque se mezcla todo, ¿ya? El LR negativo también para el shock obstructivo demuestra que solo podemos descartar este tipo de shock. Y esto es algo bastante importante porque finalmente las causas de shock obstructivo son como las más tiempo dependientes. Entonces, uno de los conceptos básicos que les quiero dejar es que el protocolo RACH, así como está, es muy útil para descartar shock obstructivo, no tanto para las otras cosas, ¿ya? Y ahí entonces, cuando ya vemos que nos orienta un poco, pero pueden haber muchas otras variables, ¿cómo podemos tener una buena aproximación a esto? Y es más que nada con algo que es fundamental, que es el segundo punto que les quería dejar como en claro de esta presentación, que el ultrasonido es solamente una parte, ¿ya? Nosotros tenemos que ser clínicos y tomar una buena historia y ocupar todos los parámetros que tengamos dentro del examen físico, y por ejemplo, como vemos acá en este esquema, la monitorización invasiva, el ácido láctico, ¿no es cierto?, el débito urinario, por ejemplo, y poner todo esto en una balanza, y con eso, con nuestras probabilidades pretest, saber hacia qué tipo de shock se está orientando más o menos nuestro paciente.
Y por eso es súper importante que el uso de ultrasonido de forma aislada y exclusiva es súper peligroso porque puede llevar a errores y embarcarnos en terapias que son inútiles. Entonces podemos perder la ventana terapéutica de nuestro paciente si somos de la idea que el ultrasonido es lo único que vale y la clínica y el resto no. Así que mucho ojo con eso. Y en contexto de todo eso viene este estudio bastante controversial, el Shock ED Trial, donde hicieron un randomizado de 270 pacientes hipotensos en distintos países del año 2018. ¿Y qué es lo que encontraron acá? Que aquí es importante que los pacientes que eligieron fueron solamente los pacientes que llegaban a la urgencia sin diagnóstico claro de la hipotensión. Cualquier paciente que venía trasladado a otro centro con algún diagnóstico correcto o errado no se tomaban y quedaban excluidos. Entonces igual eso ahí ya hace una pequeña diferencia donde el RATS podría servir. Y lo que concluyeron fueron cosas importantes, que todo el mundo como que empezó a decir el RATS en verdad no sirve y empezaron como a tratar de sepultarlo. Y es que no hubo ningún cambio de outcome ni en la sobrevida, ni en los tiempos de estadía, ni en la cantidad de drogas vasoactivas que se ocuparon, no mostró ninguna cosa. Pero igual es extraño esto porque finalmente el RATS y el ultrasonido en general es una modalidad diagnóstica, entonces uno no puede pedir a una modalidad diagnóstica que sea terapéutica. ¿Mm? Así que eso es súper importante y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que el RATS no es algo binario como el FAST, que es mucho más simple. ¿ya? No es aquí líquido libre, sino pabellón con paciente hipotenso. Aquí con el RATS nos da una información, esa información tenemos que nosotros procesarla, ¿no es cierto? Ver la probabilidad pretest, ocupar otros parámetros, la historia, el examen físico, otras cosas más, y con eso decidir si es que esa es la causa del shock de mi paciente o no. Vamos a ver ahora algunos casos para que nos hagamos la idea de cómo puede llegar a producirse algunas limitaciones ocupando el RATS. ¿ya? Vamos con el caso 1. Este es un paciente con un linfoma de Hodgkin que consulta ahora por una diarrea importante, está hipotenso, taquicárdico, está febril. ¿ya? Entonces, partimos, como yo generalmente lo hago, parto por la vena cava inferior y veo que está colapsada, ¿no es cierto? Está una vena cava inferior que está variable. Pasamos después a un protocolo FAST, ¿no es cierto? Para ver alguna causa como líquido libre, ¿ya? Pensando en que esto es más algo hipovolémico distributivo, por ejemplo. Y vemos que el FAST está negativo. Hacemos todas las ventanas, esto solamente para hacer algo esquemático. Pasamos a ver la aorta, buscando algún aneurisma también. Y ya que vimos todo abajo que estamos ok, vamos hacia arriba. Pulmón, vemos que hay un patrón A en todos lados, no se ve nada congestivo. Y cuando vamos al corazón, vemos acá una ventana peristernal eje largo, donde tenemos derrame pericárdico alrededor, ¿no es cierto?, de todo el corazón. Así que hay una primera E que está alterada. La función sistólica se encuentra conservada, a grosso modo. Y si vamos a ver en esta ventana si es que hay algún tipo de hipertensión pulmonar, vemos que la regla de los tercios se encuentra relativamente conservada. Pasamos ahora a una ventana parasternal eje corto y vemos también nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? El corazón bailando en el derrame pericárdico. Entonces cuando uno ve esto y dice, chuta, este paciente está en shock, ¿no es cierto? Tiene diarrea, todo, pero además veo derrame pericárdico que no es menor la cantidad. ¿Será esta la causa? ¿Tendría que este paciente drenarlo o no? Hay que tener todo ojo porque aquí una de las cosas que nos decía, como veíamos que el RATS era muy bueno para descartar shock obstructivo, pasa esto, ¿no es cierto? Como vemos que la vena acá inferior está colapsada, eso ya al tiro nos está descartando el shock obstructivo, entonces este derrame pericárdico que vemos no está causando el shock, no es la causa, y aquí tendríamos que actuar en manejo de un shock más de tipo hipovolémico, si es que el paciente está con diarrea por las pérdidas o distributivo, así que ahí cambiaría todo. Aquí igual les dejo un código QR a un video de YouTube donde hablamos un poco más de esto en detalle. Así que, por ejemplo, una de las limitantes, como les decía, no es algo binario, que uno encuentra alteración y actúa inmediatamente, sino que, por ejemplo, en este caso, no todo derrame pericárdico es taponamiento. Tenemos que ocupar la clínica para ver bien si es que ese derrame está produciendo alguna alteración fisiopatológica o algunas cosas de ultrasonido más avanzadas. Vamos ahora con el segundo caso. Este es un paciente con un EPOC, ocupario de oxígeno, que llega hipotenso a la urgencia, febril. ¿ya? Entonces partimos, ven acá inferior está completamente pletórica, así que chuta, veamos si es que la causa de esto va hacia arriba, pensando en alguna causa o cardiogénica o alguna causa obstructiva. Entonces vemos acá una ventana peristernal eje largo, donde vemos que derrame pericárdico no hay, la función sistólica del ventrículo izquierdo se encuentra conservada,
Y cuando vamos a ver la regla de los tercios, como es esperable un paciente con EPOC que ocupa oxígeno, está bien dilatada, ¿ya? De hecho, vemos que el ventrículo derecho es bien grande comparado con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Vemos una ventana apical 4 cámaras y nuevamente lo mismo, incluso vemos que el septo se abomba, ¿no es cierto? Y va colapsando un poco más al lado izquierdo. Vamos a ver el pulmón y tenemos varias líneas B en una sola zona pulmonar, así que probablemente, como estaba con fiebre de un EPOC, probablemente esté con una neumonía asociada, tenemos que ver ahí qué pasa. Seguimos hacia abajo para descartar otras cosas, está todo eso normal. Pasamos entonces ahora a evaluar esta falla derecha, que es lo que ocurre, ¿ya? Porque claro, si yo tengo este paciente con un EPOC, probablemente está con fiebre, probablemente tenga un TEP que esté descompensando todo, puede ser solamente la neumonía. Va a ser bastante difícil saberlo y con cosas básicas no lo vamos a poder ver. Vamos a tener que ocupar cosas más avanzadas, como por ejemplo la evaluación del lado derecho. De ahí ya nos salimos un poco de lo básico del RACH. Por ejemplo, acá vemos que hay un gran reflujo tricuspidio y cuando vamos a medir la presión de esto, la presión de gradiente me da 72 milímetros de mercurio, ¿ya? Aprovechamos a mirar más en detalle el pulmón y, espera, ahí se perdió la flecha, dice. Y vemos que tenemos un patrón tipo, o sea, tenemos deslizamiento pleural, pero se ve una condensación hacia la zona más profunda acá, nosotros se ve hepatizado ya todo, y cuando vamos a ver más en detalle la pleura acá, vemos que hay condensaciones subpleurales. Así que todo eso nos está orientando a que, bueno, no es modo concomitante, pero podría tener un TEP. Esta hipertensión pulmonar es aguda o crónica. Para poder ver eso, tenemos que ocupar otro parámetro que se llama la regla 60-60, donde lo que nos dice que una hipertensión pulmonar es aguda sobre crónica, así que la presión de gradiente es menor de 60 y la velocidad de aceleración por la pulmonar es menor de 60 milisegundos. En este caso no se cumple ninguna de las dos cosas, así que esto sería algo crónico y claramente este paciente no habría que trombolizarlo, sino que dar el manejo de su neumonía, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí es importante que no todo ventrículo derecho que esté dilatado, que esté grande, ¿no es cierto?, es agudo y mucho menos un TEP. Puede haber muchas otras cosas. Así que, tercer punto de esto, un poco ya más majadero hablando, ¿no es cierto?, es que es muy importante que siempre usen la clínica, ¿ya? Ustedes tienen una información que les da ultrasonido, tienen otra información que da la historia, tienen otra información que obtienen por el examen físico o por escuchar al paciente, por exámenes, todo, y con todo eso ustedes se pueden hacer la idea de qué es lo que ocurre. Entonces, hay que tener ojo porque el RACH, como vimos ya en estos dos casos, tiene altas limitaciones, ¿ya? Si uno lo llega a ocupar solamente en lo básico, no va a saber si en el caso primero, ¿no es cierto?, el shock era producto del derrame pericárdico o era otra cosa. En el segundo, si es que la falla derecha estaba contribuyendo o no en contexto de un TEP, por ejemplo. Importante entonces, porque hasta ahora vamos a decir que el RACH para lo único que sirve así como muy bien es solamente para descartar el shock obstructivo, como vimos con el ejemplo de la nácar inferior. Para el resto de las cosas, no. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un paciente en shock, lo que yo quiero hacer es que, si vamos a la definición de shock, es que tengo un gasto cardíaco que no es el acorde, ¿no es cierto?, para mantener la perfusión del tejido. Cuando yo tengo un paciente en shock, lo que yo quiero es que ese gasto cardíaco sea el adecuado. Entonces, si vamos a mirar nuevamente esta tabla inicial que esquematiza los tipos de shock, vemos que el único tipo de shock que tiene un gasto cardíaco que está elevado, que nos podría ayudar como a diferenciar, ¿no es cierto?, uno de los otros, es solamente el shock distributivo. Entonces ya vimos que el RACH como tal es muy bueno para descartar los shocks obstructivos. Y si nosotros de alguna forma, que ya por el título de la presentación ya todos saben a qué vamos, si yo pudiera saber el gasto cardíaco de mi paciente, podría por una parte ver al tiro si es que el shock que tiene mi paciente es distributivo, ¿ya? Eso hay que tener una parte. Y la segunda parte es que el RACH tampoco guía el tratamiento. Yo una vez que hago el diagnóstico, yo no sé si las terapias que empecé están sirviendo o no. Por ejemplo, el primer paciente que vimos de la fiebre, ¿no es cierto?, la diarrea, que estaba con el linfoma, tenía derrame pericárdico. Ya, llega el paciente, tiene derrame pericárdico, ¿no es cierto?, y yo, antes de partir con volumen, por ejemplo, pensando que la causa era esa, veo el derrame pericárdico, ¿no es cierto?, lo dreno, ¿no es cierto?, dreno todo y veo que el paciente sigue en shock. No puedo saber si es que efectivamente era eso o no. Si yo pudiera medir el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, inicial y de post medida, podría ver si el gasto cardíaco mejoró. Claramente el paciente se está recuperando a pesar de que la presión todavía no haya remontado. Entonces es súper importante porque yo, si conozco el gasto cardíaco de mi paciente, puedo, además de poder clasificarlo mucho mejor entre obstructivo y distributivo, por ejemplo, puedo también guiar mi reanimación.
Y eso es súper, súper útil. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando uno, para los que pueden manejar un poco más cosas de ultrasonido y sobre todo de ecocardiografía funcional, cuando uno va a evaluar, por ejemplo, si mi paciente es respondedor o no a volumen. Entonces, como vimos, si nosotros pudiéramos conocer el gasto cardíaco del paciente, podríamos tener mucha más información. Y para esto, ya recordando nuestros primeros años de medicina en fisiología, el gasto cardíaco va a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y nosotros por ultrasonido podemos medir el volumen sistólico de una forma no invasiva, ¿ya? Esto aquí es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que nos adentremos más en el protocolo posteriormente. Así que, para poder medir el volumen sistólico, tenemos que tener en cuenta que la salida del corazón, ¿no es cierto?, por el tracto de salida, la válvula aórtica y después la aorta ascendente es como un cilindro. Y para poder medir el volumen del cilindro necesitamos conocer el área, ¿no es cierto?, de la base y la altura de este cilindro. Para poder hacer esto, vamos a ocupar dos cosas. Primero, el área del cilindro la vamos a ver con esta fórmula, que vamos a ocupar el radio, pero como el radio no lo podemos medir, lo que vamos a hacer va a ser medir el diámetro de la base del cilindro ocupando la fórmula que tenemos acá, ¿ya? Esto es bastante complejo porque sin un trazado electro cuesta mucho determinar cuándo es el mejor momento, ¿ya? ¿No es cierto?, dentro del sístole para medir esto. Y también hay mucha variabilidad entre el operador, cuesta harto. Entonces, esto es bastante complejo de medir, más que ir a evaluar la altura del cilindro, como lo voy a mencionar después. La ventaja sí es que el diámetro este no varía durante cuando uno ya crece y adquiere como el tamaño de la adultez, no varía en el tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un ecocardio previo a un paciente, el que estamos haciendo este protocolo, y sabemos ya cuánto mide esto, vamos a ocupar esta misma medición siempre. Así que ahí nos podría ayudar. Entonces, con esto ya tendríamos con la fórmula, tendríamos el área de la base de este cilindro. Ahora, para medir la longitud del cilindro, vamos a ocupar un modo que ocupa el Doppler, que es el Doppler pulsado, para ver cuánto es la velocidad de la sangre cuando está, de un glóbulo rojo cuando está pasando por el tracto de salida, ¿no es cierto? Cuando va saliendo el ventrículo izquierdo por la válvula hacia la aorta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de alinear, ¿no es cierto?, nuestro tracto de salida, que puede ser en una ventana apical 5 cámaras o 3 cámaras, lo vamos a alinear lo más paralelo posible al transductor para poner nuestro Doppler pulsado justo fuera de la válvula mitral, o sea, la válvula aórtica, perdón, idealmente entre unos 0,5 a 1 centímetro, ¿no es cierto?, por fuera, en el tracto de salida mismo, idealmente en el mismo lugar donde vamos a medir el diámetro de este, ¿ya? Vamos a apretar el botón de Doppler y eso nos va a dar la velocidad de un glóbulo rojo cuando va, ¿no es cierto?, saliendo y después se va alejando, ¿ya? Vamos a graficar esto y nos va a dar lo que se conoce como el área bajo la curva, que es la integral de la velocidad de tiempo. Y nos va a decir la longitud. Entonces el gasto cardíaco va a ser la multiplicación de estos dos parámetros, ¿no es cierto?, del diámetro por el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una demostración donde tenemos una ventana parasternal eje largo, ¿no es cierto? Y aquí midieron en sístole el diámetro y vemos que el diámetro, perdón, dio 20,6 milímetros, o sea, 2,06 centímetros para ocuparlo en la fórmula. Lo metemos en la fórmula con la constante, ¿no es cierto?, y nos va a dar 3,3 centímetros cuadrados, ¿ya? Y por otro lado ponemos nuestro cursor de Doppler pulsado, ¿no es cierto?, justo sobre una ventana apical 5 cámaras en el tracto de salida, idealmente en el mismo lugar donde medimos el diámetro, 0,5 a 1 centímetro por arriba, y nos va a dar los distintos latidos, ¿no es cierto?, los latidos que va dando cada vez el corazón por la sangre que va saliendo por el ventrículo izquierdo, y vamos a elegir alguna de estas curvas y vamos a, con nuestra máquina de ultrasonido, vamos a ir al paquete de cálculos cardíacos, a medir BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos a proceder con el cursor, ¿no es cierto?, a delimitar todo el borde inferior, ¿no es cierto?, a esta curva, ¿ya?, de abajo, ¿no es cierto?, y volver hasta arriba. Vamos a apretar Enter y ahí nos va a dar el BTI que vemos acá, ¿ya?, que nos dio 19,02. Metemos los dos números en la fórmula, ¿no es cierto?, los multiplicamos y nos va a dar un gasto cardíaco de 63 milímetros, ¿ya? O sea, un volumen sistólico de 63 milímetros, que es algo adecuado, ¿ya? Y esto, al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca de mi paciente, me va a dar el gasto cardíaco, ¿ya? En este caso fue 5,8 litros por minuto. Tenemos que tener en cuenta que el gasto cardíaco normal en verdad no existe, porque es lo que necesita mi cuerpo para estar bien perfundido, pero lo habitual es entre 70
a 80 ml por kilo y un volumen sistólico producto de esto, ¿no es cierto? Sería algo normal entre 60 y 70 ml, ¿ya? A tener en consideración. Entonces, bastante complejo todo esto, pero si lo queremos simplificar, ¿qué podemos hacer? Tenemos entonces que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y para sacar el volumen sistólico tenemos que ocupar toda esta fórmula bien engorrosa. Pero, como les había mencionado, muchas veces los pacientes tienen un eco previo que se ha hecho en el hospital y uno puede ocupar ese valor que lo tomó un cardiólogo, ¿no es cierto? Porque induce bastante error porque va al cuadrado. Pero si no lo conocemos, el valor habitual es entre 1 o 2 centímetros. Poner esta fórmula igual da un número pequeño, pero uno al hacer el cálculo de todo esto finalmente puede quedar eliminado. Entonces podemos llegar a decir que el volumen sistólico es proporcional a la velocidad integral del tiempo, ¿ya? Al VTI, del tracto salivado ventrículo izquierdo. Entonces por eso, como está este paper acá abajo, que les recomiendo a todos que lo lean porque explica todo esto mucho más detallado, podemos tener una correlación bastante buena entre el VTI y un volumen sistólico ya como normalizado. De esta forma, lo normal es tener un VTI de 18 que equivaldría a un volumen sistólico de 58.5. Pero como vimos, esto puede ir entre 50 hasta 70, entonces nos podemos mover entre estos valores, ¿ya? De la misma forma, si yo, por ejemplo, obtuviera un VTI muy alto, significa que mi gasto cardíaco está muy elevado. Si yo estoy en shock, ¿no es cierto? Clínicamente, mal perfundido, taquicárdico, hipotenso, y mi gasto cardíaco está muy elevado, ¿qué tipo de shock tendría? A ver, veamos en el chat qué es lo que nos dicen. O si quiere alguien por audio, no sé si están silenciados. Si yo tuviera un gasto cardíaco muy elevado, ¿ya? ¿No es cierto? Si tengo un VTI elevado y estoy en shock, ¿qué tipo de shock podría ser el que tengo? Como vimos en la tabla inicial. Como vimos acá, ¿no es cierto? Si tengo un gasto cardíaco elevado en shock, sería un shock distributivo. Si está bajo, podría ser cualquiera de estas otras causas. Entonces, nos sirve bastante para poder hacer una idea si tenemos shock distributivo o alguna otra cosa. Y, como les decía, este paper mete todo esto después a un protocolo, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Que es el protocolo RACH asociado al VTI o asociado al gasto cardíaco. Donde vamos a, una vez que ya completamos el RACH, ¿no es cierto? Y nos queda la duda, necesitamos tener más información, vamos a medir el VTI como les mostré, solamente el VTI, no es necesario hacer el cálculo del stroke volume, todo eso, ¿ya? Esto es solamente diagnóstico, ¿ya? Vamos a hacer esto. Y vamos a ver, ¿no es cierto? Si mi VTI da sobre 22, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que, como vimos, va a ser un paciente en shock con un gasto cardíaco muy elevado y eso va a ser un shock distributivo. Y ahí vamos a tener que ver si necesitamos ocupar vasopresores o está ocurriendo alguna otra cosa, donde vamos a tener que tomar medidas, ¿no es cierto? Ahora, si el gasto cardíaco da, o sea, perdón, si el VTI da normal, lo que vamos a tener que hacer aquí es paciente está en shock o no, ver bien qué pasa, o ir a buscar por otras formas qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente. Aquí no nos va a servir de mucho. Y finalmente, si mi BTI está bajo 16, ahí vamos a ir a buscar las distintas causas, ¿ya? Estos valores, según otros autores, también puede variar un poco, pero el concepto con el que quiero que se queden es que o sea, un BTI sobre 22, ¿no es cierto? Va a ser muy categórico de un shock tipo distributivo, y un BTI bajo 16 va a estar muy asociado a un paciente que esté en shock. Los valores entre 16 y 22, por las complejidades que puede llegar a tener medir esto o otras comorbilidades que pueden estar ocurriendo en el corazón, no nos van a orientar mucho, y ahí ya vamos a tener que nuevamente volver a la clínica y ocupar otras medidas más para saber qué está ocurriendo con el paciente, ¿ya? Entonces vamos a ocuparnos aquí solamente en los extremos. Entonces, cuando tenemos un BTI que es bajo 16, nosotros el paciente en shock vamos a ir buscando secuencialmente, y eso es algo que me gusta bastante este protocolo, distintas causas por tiempo, por patología de tiempo dependiente. Entonces, vamos a ver primero, está bajo 16, hay derrame pericárdico. Si es que es así, vamos a sospechar que hay taponamiento porque tenemos un derrame pericárdico en un paciente con un gasto cardíaco bajo, ¿ya? Después, si descarto eso, voy a buscar causas obstructivas, ¿ya? Si es que hay falla derecha, si es que hay neumotoras, cosas así. Una vez que ya descarté que hubiera falla derecha, paso a ver si es que hay falla izquierda. Si hay falla izquierda, lo más probable es que este sea un choque cardiogénico. Si no hubiera falla izquierda, pensaría en fallas valvulares que muchas veces son pasadas de largo porque es algo que no es tan simple de evaluar, y el protocolo RACH ni siquiera lo menciona, entonces algo que hay que tener en consideración. Y aquí, claro, sería un shock cardiogénico valvular, pésima sobrevida,
Y aquí vamos a tener que ir con medidas desde partir con vasopresores o vasodilatadores según la patología que encontremos y no otro dispositivos de asistencia ventricular o incluso cardiocirugía. Y una vez que ya hemos descartado todas estas causas, nos queda la última que sería ver si es que el paciente es respondedor a volumen o no, pensando que esto es un shock hipovolémico. ¿Ya? Así que eso sería el RATS BTI y vamos a ver ahora dos casitos más para que nos hagamos la idea de cómo poder ponerlo en práctica y la gran utilidad que tiene. Entonces vamos con el tercer caso de este webinar. Esta es una mujer sin antecedentes conocidos que partió de tratamiento hace 2 días atrás por una pielonefritis con una orina que era compatible. El cultivo llegó al momento de la consulta nuevamente 48 horas después, que efectivamente es una pielonefritis, no hay duda del diagnóstico, pero la paciente evolucionó con mala tolerancia oral, fría, pálida, sudorosa, mal perfundida, entró al reanimador en un estado de shock. Entonces, se parten las medidas iniciales, partieron volumen, ¿no es cierto? Vías periféricas, monitor, vamos a hacer ultrasonido y partieron nuevamente por la vena cava inferior, que vemos acá que está variable. No se alcanza a ver bien, pero es la imagen que pudimos tener en este caso. Como estaba variable, vamos a mirar hacia abajo y sobre todo como tiene esta pielonefritis, no debe haber alguna otra cosa, líquido libre, ¿no? Pasamos al FAST, ¿no es cierto? Y está negativo. Nuevamente está una sola ventana para no tener que poner tantos clips, ¿no es cierto? Aprovechaban de ver la aorta, no había ninguna cosa. Pulmón, seco, ¿no es cierto? Un patrón que muestra deslizamiento y solamente línea A sin líneas B. Entonces ya vimos todo, vamos a ver el corazón ahora y que encontramos un corazón que no tiene arranque pericárdico, la función sistólica del ventrículo izquierdo se ve bastante conservada y si vamos a ver la regla de los tercios se ven bastante simétricos. Entonces en este paciente que llega en shock por una pielonefritis, ¿no es cierto? Shock séptico, ¿quién le pasaría volumen a este paciente? Este hipotenso, vemos que el corazón, su función sistólica está bastante bien. Si vamos hacia atrás, vemos, ¿no es cierto?, que el pulmón no tiene líneas A, así que la vena cava inferior está variable, podría aguantar volumen. ¿Qué opinan ustedes? Podríamos pasar volumen, ¿no es cierto? Perfectamente. No lo veo en el chat. Bueno, ahí parece, no. Si nosotros hiciéramos un RATch y después ocupáramos tolerancia a fluido, o sea, limitación de fluido, podríamos perfectamente pasar volumen, no habría problema. Pero, por ejemplo, si nosotros a este paciente lo ocupáramos el protocolo del RATS con BTI, sacamos el BTI y aquí vemos que nos da 25.16. Normalmente si recordamos el protocolo, ¿no es cierto?, nos va a dar que es sobre 22, así que esto sería un shock distributivo. Y este paciente claramente se va a beneficiar más que de volumen, porque no nos fuimos hacia este lado, ¿no es cierto?, que da la vuelta hacia abajo, sino que acá se va a beneficiar directamente de vasopresores porque está con un shock distributivo en este momento. Ya no ha tenido mucha pérdida de volumen, es solamente la dilatación, ¿no es cierto?, vascular que está produciendo esto. O sea que necesitamos ocupar vasopresores solamente y todo ese volumen que hubiéramos puesto de más pensando que esto era un shock o sea, si hubiéramos seguido la típica guía de sobreviviendo a la sepsis, terminaríamos encharcando al paciente sin necesidad, ya que ocupando el RATS BTI podríamos partir rápidamente con vasopresores y no ocupar ni una gota de más de volumen. Entonces, esa es una de las utilidades que tendría este protocolo. Vamos ahora al último caso. Esta es una mujer con lupus, ¿ya? Llegó al reanimador con dificultad respiratoria, empezó a evolucionar cada vez más hipotensa. Se tomaron imágenes, se encontró que estaba con una neumonía, se intubó, siguió andando mal, tuvo que partirse con volumen, no respondió a volumen, pasaron a vasopresores, partió con una adrenalina, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, sigue empeorando, sigue hipotensa. Así que llegó el momento del cambio de turno, entró un equipo nuevo y dijo, chuta, este paciente está grave, está hipotenso, no está respondiendo a las medidas, nosotros ya han pasado 2000 de volumen, está con una adrenalina 0,3, no hay ninguna respuesta, sigue hipotensa, veámoslo desde cero y ocupamos un protocolo RATS a ver en se está escapando el diagnóstico, hay alguna otra cosa. Entonces partimos acá con una vena cava inferior y vemos que no pesquen esta parte inicial que estaba tangencial, esto acá no, sino que esta parte, y vemos que está pletórica. Entonces aquí, ¿qué diría uno? Sí, la causa de esto va hacia arriba, ¿ya? Vamos a ver el corazón y chuta, ¿ya? Vemos acá una ventana para estrenar eje largo. La primera cosa que nos llama la atención es que tiene derrame pericárdico, ¿ya? Así que uno podría decir
paciente no responde a vasopresores, le dio un volumen, vasopresores no responde, derrame pericárdico, podrá hacer un taponamiento, veamos qué más cosas ocurren. Función sistólica se ve bastante bien. La regla de los tercios, la aurícula izquierda se ve un poco más dilatada, pero sospechar hipertensión pulmonar, entonces igual también está un poco dilatada también, así que claro, podría ver un poco eso. Vamos ahora a una ventana paraesternal eje corto, ¿no es cierto?, a nivel válvula aórtica, y vemos también ventrículo derecho acá, ¿no es cierto?, aurícula izquierda abajo, nada especial, derrame alrededor, perdón. Y la ventana apical cuatro cámaras, ¿ya? Vemos que nuevamente lo mismo, ¿no es cierto?, hay derrame pericárdico efectivamente. Entonces, como recordaremos el primer caso, ¿ya? Si la vena cava inferior está colapsada, no hay nada. Pero si está pletórica, no vamos a verlo y tenemos que hacer medidas más avanzadas. Que dentro de esta está buscar si es que hay una variabilidad del flujo transmitral mayor del 25% o si es que hay colapso del ventrículo derecho en diástole, ¿ya? Podemos hacer estas cosas, pero no siempre es posible. Ahora, si este paciente lo metemos dentro del protocolo del RACH-BTI, ¿no es cierto? Vamos a partir inicialmente y lo que vamos a hacer va a ser medir BTI y ver qué número nos da primero, ¿ya? Y en este caso particular nos dio un BTI de 25.41, ¿ya? Entonces, si esto lo ponemos en nuestro protocolo, nos daría nuevamente que era un shock distributivo, a pesar de tener un derrame pericárdico de una cantidad no menor, ¿no es cierto? No es poco el derrame que tiene. Y además de eso, tenía una vena cava inferior pletórica. Entonces, estos pacientes muchas veces si uno hiciera solamente un RACH al ver esto, ¿ya? Probablemente intentaría primero drenar el derrame pericárdico, no habría ninguna respuesta y perdería tiempo valioso, sin contar que hacer la pericardiocentesis es un procedimiento que no está exento de complicaciones. Entonces es muy importante ahí como en estos dos casos el RACH, el protocolo RACH con BTI, al buscar el valor del BTI, pudimos cambiar la conducta que hubiéramos tomado, por ejemplo, ocupando solamente un protocolo RACH sin nada más. Así que para ir terminando, las conclusiones de esto es que el RACH no es algo rápido ni simple. Como tal, es un protocolo que probablemente aprender a realizarlo no cuesta tanto como la interpretación correcta que tiene, que uno tiene que saber muchas cosas más, ocupar harto la clínica asociado a esto para poder llegar al diagnóstico correcto del paciente. Y por otro lado, cuando uno ya va aprendiendo más cosas, se va dando cuenta de que muchas veces uno lo ve esto de manera muy simple, puede llevarnos a errores que se pagan graves, ¿ya? Por otro lado, ten en cuenta siempre que el ultrasonido no es un tratamiento, por lo tanto el ultrasonido como tal no salva vidas. Y el caso más típico de esto es, por ejemplo, cuando tenemos un paciente en paro cardíaco, donde claramente el ultrasonido versus realizar compresiones torácicas o la desfibrilación no va a tener ningún rol. Entonces, no, ahí, por ejemplo, uno con el ultrasonido trata de no estorbar las cosas que sí importan, ¿ya? Por otro lado, el RACH, unido al gasto cardíaco, ¿no es cierto?, el título de esta presentación, es súper útil para poder hacer el diagnóstico de un shock distributivo, ¿ya? Entonces, si ocupamos el RACH solamente, nos sirve para descartar el shock obstructivo. Cuando ocupamos el RACH con el asociado al gasto cardíaco, ¿no es cierto?, el RACH-BTI, nos va a ser súper útil para diagnosticar rápidamente el shock distributivo. Y por otro lado también, ocupar estas mediciones dentro del RACH nos permite poder guiar la reanimación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que encuentro que tiene un hemoneumotórax, por ejemplo, y veo que está obstruido todo y tiene un gasto cardíaco bajo, pongo un tubo pleural, sale el neumotórax, ¿no es cierto?, y sigue en shock, tengo que ir a buscar otras causas más. Puede que tenga otra pérdida de sangrado que no la he evidenciado en ese momento. Entonces, claramente es algo que nos va a ayudar bastante a poder tener un manejo correcto de los pacientes y sobre todo pacientes que las decisiones, si uno se demora mucho o toma un camino equivocado, se paga bastante caro. Así que eso sería y muchas gracias. Vamos a ir ahora a algunas dudas que tengan para conversar un rato. Muchas gracias, doctor Basaure, por su charla y por permitirnos obtener conocimientos gracias a su presentación.